Hola a todos. Adivinad en 3 intentos que está ahora delante de vosotros. Bueno, está bien, no os haré esperar, es un aparato completamente autónomo, bastante ligero y compacto, para la soldadura por puntos de baterías. Hace relativamente poco salió un vídeo en el canal donde mostraba un aparato de soldadura casero para la soldadura por contacto de baterías. Recomiendo encarecidamente ver ese vídeo, ya que hoy habrá una continuación. Echaremos un vistazo rápido a de qué está compuesto nuestro aparatito. Los aparatos tradicionales para la soldadura de baterías tienen el siguiente aspecto. Están construidos sobre la base de un transformador de hierro, son voluminosos y dependen de redes eléctricas. Mi versión, en cuanto a calidad de soldadura, casi no se queda atrás respecto a la de fábrica, pero es completamente autónoma. Es decir, no hay necesidad de alimentación de red. Para ser justos, debo señalar que los aparatos de fábrica tienen una funcionalidad ampliada y son capaces de generar una serie de impulsos secuenciales. Nuestra versión no tiene esa opción, pero incluso sin ella, suelda bastante bien. El esquema consta de varias partes. Una batería con placa de protección, una batería de ionistores o supercondensadores con sistema de balanceo, un estabilizador reductor de voltaje y corriente. Y por último, un sistema de conmutación o temporización. Empecemos, si te parece, por la última. Esta parte consta de una serie de potentes transistores de efecto de campo, que son controlados por un circuito integrado temporizador NE555. Pero no directamente, sino a través de un controlador. La idea es sencilla. Tenemos una batería potente, y cuando presionamos el botón, los transistores de efecto de campo se activan. La alimentación de la batería llega al punto de soldadura. El tiempo de soldadura se puede ajustar entre 50 ms y 1 segundo, girando el potenciómetro. Aquí está el punto más importante. Cuando presionamos el botón, el impulso se mantiene durante el tiempo establecido, independientemente de si sueltas el botón o no. Una pulsación, un impulso. Todo es como en un aparato industrial. Este sistema garantiza una soldadura de calidad, es decir, el proceso, se podría decir, está automatizado. Durante la soldadura, se enciende el LED indicador correspondiente en la placa. La placa es bastante compacta, todo está en SMD. Los transistores funcionarán en modo de conmutación, por lo que no se calentarán mucho. Durante la soldadura, por ellos fluirán corrientes enormes, por lo que es recomendable usar interruptores de campo de bajo voltaje con la menor resistencia posible del canal abierto. Y con una corriente de al menos 40 A. Corriente de impulso breve de 200 A. Aquí, cuanto más, mejor. El controlador en un par complementario asegura un control fiable de los transistores de campo. Cómo funciona, ya lo mostré en el vídeo correspondiente. En el esquema tenemos dos fuentes de alimentación, una de potencia y otra fuente de baja potencia separada, que es necesaria para alimentar el sistema de control. Esta solución se debe a que durante la soldadura pueden ocurrir caídas de voltaje en la batería de potencia. Y si el control se alimenta desde la batería principal, debido a estas caídas, el circuito puede funcionar incorrectamente. Eso fue la introducción y una rápida familiarización. Bueno, ahora al grano. Me llegaron a las manos estos supercondensadores de 1 voltio, y con una capacidad de 500 faradios cada uno, y decidí usarlos como batería de potencia. Delante de ustedes está el esquema completo del aparato. La batería de supercondensadores, en la que como fuente de potencia se utiliza una batería de iones de litio 3s2p, de voltios o voltios en estado completamente cargado. Las propias baterías casi no participan en el proceso de soldadura. La tensión de la batería, a través de un estabilizador de tensión y corriente de impulso reductor, carga la batería de supercondensadores hasta un valor de N. La corriente de carga está limitada a un nivel de 8 a 10 A, pero se puede aumentar. Y nuestro conmutador, o sistema de retención con llaves de campo. La batería de litio está equipada con un sistema de protección, sin un módulo de balanceo. El balanceador lo tendré directamente en el cargador para estas baterías, que haré más adelante. Quería complementar el dispositivo con un sistema de descarga forzada de supercondensadores, una lámpara común y un interruptor. Terminamos el trabajo y con la conciencia tranquila nos fuimos a hacer nuestras cosas. Más tarde, abandoné este sistema, ya que para una descarga más o menos rápida de los supercondensadores se necesita una lámpara potente, que no hay donde colocar. Sí, y cada uno encontrará cómo descargar los supercondensadores. Yo, por ejemplo, uso una bombilla de 8 voltios de 150 vatios. Antes de examinar en detalle cada componente del esquema, responderé a la pregunta, ¿por qué supercondensadores? No se puede simplemente usar una batería normal.
Se puede, pero se necesita una batería que sea capaz de entregar corrientes de 300 a 500 y más durante un corto periodo. Por ejemplo, baterías de polímero para modelos, o un par de baterías de un sistema de alimentación ininterrumpida, o una batería de coche. Pero en cualquier caso, la ventaja de los supercondensadores radica en su muy baja resistencia interna. Y, por lo tanto, pueden entregar corrientes enormes, y eso es normal para ellos. Además, la vida útil de los supercondensadores es muy larga, a diferencia de cualquier batería. Bueno, ahora examinemos la construcción con más detalle. La batería de supercondensadores originalmente consistía en 6 supercondensadores conectados en serie. Todos ellos estaban en una misma placa. En la misma placa se encuentra el sistema de balanceo, o igualación de voltajes en los supercondensadores. Después de numerosos experimentos, decidí desoldar todos los supercondensadores de la placa original y montar otra batería, en la que 2 supercondensadores están conectados en paralelo y 3 conjuntos de 2 celdas, en serie. Teniendo en cuenta que al conectar en serie las capacidades, la resistencia interna disminuye, y al conectar en paralelo aumenta, nuestra batería tiene una capacidad de aproximadamente 330 faradios y una resistencia interna de solo medio miliohmio, y el voltaje al que se puede cargar la batería es de voltios. Otras configuraciones de conexión de estos supercondensadores no dieron el resultado deseado. Naturalmente, se pueden usar supercondensadores más avanzados, pero me conformé con lo que tenía. La placa de balanceo original está diseñada para 6 supercondensadores conectados en serie, ya lo mencioné. Por eso, simplemente la corté por la mitad. Luego limpié la máscara de soldadura de los polígonos de potencia, los estañé y soldé los supercondensadores a los lados. Parece inusual, pero bonito. Luego, en toda esta construcción se soldó la placa del conmutador. Se utilizaron cables de alimentación multihilo de 8 AWG, con aislamiento de silicona resistente al calor. La longitud de cada conductor es de 20 centímetros. Las terminales son de latón y se compraron en una tienda de construcción. Los electrodos están hechos de alambre de cobre con un diámetro de 3 milímetros. El botón de arranque está conectado a una de las terminales y se encuentra justo debajo del pulgar. Estabilizador, reductor, carga, los supercondensadores. Este estabilizador es necesario porque el voltaje de las baterías es mayor y la batería de supercondensadores necesita cargarse hasta un voltaje de en. La corriente de carga en mi caso está limitada a 9 A, pero se puede hacer de 20 o incluso 30, simplemente no tenía un estabilizador potente. No tenía ganas de hacerlo desde cero. Aquí me las arreglé un poco. En mi montón de trastos encontré un par de estabilizadores con circuitos integrados XL4015, con una corriente máxima de 5 A. No tenía otros más potentes. Para aumentar la corriente de salida total, me vi obligado a conectar en paralelo un par de estos estabilizadores. Por supuesto, no es recomendable hacerlo así, pero se puede si no hay otra opción. En la entrada, los estabilizadores están conectados en paralelo, y en la salida también, pero no directamente, sino a través de diodos de desacoplamiento, chistes y resistencias de baja impedancia para equilibrar la corriente. En general, se pueden omitir las resistencias de equilibrado si el voltaje de salida y la corriente son idénticos en ambos estabilizadores. Pero la práctica muestra que los parámetros de salida pueden fluctuar ligeramente cuando las placas se calientan, por eso tomé precauciones. Los estabilizadores fueron instalados en una placa grande separada. En ella también se instalaron las resistencias y los diodos. En el esquema utilicé un estabilizador reductor más potente. Si quieres que tus proyectos parezcan un producto de fábrica, necesitas placas de fábrica. El diodo Schottky previene el flujo de corriente de los supercondensadores hacia la placa del estabilizador. La configuración se realiza antes de conectar la batería de supercondensadores. Un terminal del multímetro en el cátodo del diodo Schottky, el otro a masa. Girando los resistores ajustables en la salida, ajustaremos el voltaje a V. Luego, el multímetro en modo amperímetro. Y girando otro resistor ajustable, ajustaremos la corriente máxima de limitación a 9 a 10 A. El diodo Schottky debe instalarse en un disipador de calor. Después de la configuración, los tornillos de los resistores ajustables fueron cubiertos con pegamento termofusible. El resistor variable, que controla el tiempo de soldadura, se ha llevado a esa gran placa. Luego se fabricó una escala analógica. Esta muestra el tiempo de soldadura. Ajustamos el tiempo necesario dependiendo del grosor de la cinta de níquel y adelante. Teniendo un osciloscopio a mano, no será difícil determinar el tiempo de impulso en ciertas posiciones del resistor variable. Se añadió un voltímetro digital a la construcción, que muestra el voltaje en los supercondensadores.
Primero, carguemos la batería de supercondensadores, casi por completo. Luego, descarguémosla usando una carga electrónica en modo de prueba de baterías, para determinar la capacidad de nuestra batería de supercondensadores. No nos preocuparemos por el detalle de la corriente de descarga y ajustaremos directamente a 10A. Después de unos minutos, la batería está completamente descargada, con una capacidad entregada de 460 mAh. Pero esto teniendo en cuenta que inicialmente no cargamos la batería al valor máximo. Con una corriente de 9A, el proceso de carga completa de la batería de supercondensadores toma alrededor de 3 minutos. Alguien podría decir, ¿cómo es posible esperar 3 minutos solo para soldar una batería? No, no será necesario. La energía almacenada en los supercondensadores es suficiente para 20 soldaduras con valores medios de retención. Pero mientras sueldas una batería y te preparas para la siguiente, el sistema tendrá tiempo de recargar los supercondensadores. Así que, incluso si sueldas a una velocidad increíble, el sistema de carga de los supercondensadores siempre podrá seguirte el ritmo. Y los supercondensadores siempre estarán listos para trabajar. Olvidé mencionar que, en mi caso, los estabilizadores cargan la batería de supercondensadores no hasta el voltaje máximo, sino hasta voltios. Esta decisión, se podría decir, no está basada en ninguna razón específica. El tiempo mínimo de retención con los componentes indicados en el esquema es de 50 milisegundos, y eso es suficiente para una soldadura normal. Tiempo máximo de retención es medio segundo. Tal resistencia puede ser necesaria para soldar, por ejemplo, baterías de níquel-cadmio de un destornillador eléctrico utilizando una cinta de níquel delgada, o para soldar latas de diversos tipos. A muchos les interesa el significado de la corriente en soldadura. Intentar saberlo. Montemos un circuito simple con un sensor de corriente. En mi caso, es un SAN de corriente de 10A. Sí, es poco, pero la medición es de corta duración y, en teoría, debería soportarlo. La resistencia del SAN es de miliohmios u ohmios, o 0,075 ohmios. Un osciloscopio está conectado en paralelo al SAN de corriente. Registrará la caída máxima de voltaje en el SAN. En el momento de la soldadura, el valor de la división vertical es de 2 voltios. La caída máxima en el SAN. Considerando la resistencia del SAN en miliohmios. Según la ley de Ohm, obtenemos alrededor de 360 a 370 de corriente. No está nada mal. Y finalmente, veamos cómo se comporta el aparato en acción. Pongo el tiempo de exposición al mínimo. La cinta es la más común, de níquel. Como vemos, se ha soldado firmemente. Al intentar arrancarla, queda parte de la cinta en las baterías. Y para resumir, gracias al uso de supercondensadores, el aparato se ha vuelto muy ligero y proporciona una gran corriente de soldadura, lo que permitirá soldar cintas de níquel bastante gruesas. Se logró eliminar la fuente de alimentación auxiliar para el sistema de control, ya que en la soldadura participan los supercondensadores. Y la corriente consumida de las baterías se estabiliza en el nivel de 9 a 10A, es decir, no habrá caídas críticas de voltaje en ellas. Autonomía, tamaño compacto y peso, ¿qué más se necesita para la felicidad completa? Pocos lo saben, pero he modificado y mejorado este esquema en varias ocasiones. En el canal hay un total de 4 vídeos dedicados a este esquema.
Creo que este vídeo será el último. En el futuro, haré una carcasa sencilla. Quizás. Porque da un poco de miedo. Un trozo de metal al azar o un destornillador que caiga de manera desafortunada puede causar un cortocircuito y hacer un desastre. Hay muchos polígonos expuestos aquí. También planeo comprar un soporte especializado para los electrodos. Bueno, creo que es hora de terminar este vídeo. Definitivamente recomiendo repetir esta construcción. Sí, financieramente, este aparato no es barato, pero valió la pena. Todos los enlaces necesarios los encontrarán, como siempre, en la descripción, incluyendo el enlace al archivo del proyecto con la placa de circuito impreso. Si tienen cualquier pregunta, pueden hacerla en nuestro grupo oficial. Pero por mi parte, me despido. Como siempre, estuvo con ustedes Casianake, y eso es todo por hoy. Adiós.